¿Sabías que cada vez que usas tu celular, el GPS, estás utilizando de manera intensiva y constante el concepto de vectores en el espacio? Muy buenas noches, me presento, soy Evelyn Zambrano, estudiante en la Facultad de Ingeniería en la carrera de Tecnologías de la Información. En este momento el grupo L se hace presente con el tema vectores en el espacio. Los integrantes de este grupo son Oliver Angulo, Nick Gutiérrez, Michelle Mendoza, Neisser Pérez, Scarlett Solórzano y mi persona. Aquí podemos ver un poquito de lo que va a ser el índice de cómo está estructurado nuestra diapositiva. Pero, ¿qué son los vectores en el espacio? Son entidades matemáticas que representan a un sistema de coordenadas tridimensional de 3D, a diferencia de los vectores que son en plano 2D. Estos, estas coordenadas tridimensionales se utilizan normalmente, como ya hemos visualizado anteriormente en clases anteriores, representándolas con X, Y y Z. A diferencia de los vectores 2D, estos nos permiten describir posiciones, desplazamientos o fuerzas en un entorno tridimensional, como en el mundo físico real. Pero, ¿cuál es la importancia de los vectores en la matemática, en la física e ingeniería? Son fundamentales porque permiten representar y analizar los fenómenos que nos involucran, en este caso, lo que es la magnitud y la dirección. Ahorita voy a explicar un poquito de las diferentes áreas que se menciona su importancia, en las tres principales que hemos analizado en esta sección. En física, los vectores esenciales para describir serían la fuerza, como lo es la gravedad, la fricción o la tensión. También hablamos de la velocidad y aceleración, que no solo se mueve algo, sino que también hacia dónde. También hablamos un poquito de los campos eléctricos y magnéticos, que tienen dirección e intensidad. El siguiente del cual vamos a hablar es en las matemáticas. Estos vectores forman la base de lo que es álgebra lineal, espacios vectoriales, combinaciones lineales, matrices. En el campo vectorial, derivadas e integradas en campos vectoriales, lo cual ya estamos visualizando en clases en otras materias y en esta misma. Geometría analítica, para representar lo que es un poquito las rectas, los planos y las distancias en el espacio. La siguiente, hablamos un poquito el generalizado en la ingeniería. Los vectores nos permiten analizar estructuras, quiere decir como puentes, edificios, calcular la fuerza interna. El siguiente es diseñar trayectorias. Aquí hablamos un poquito en lo que es en los campos de la robótica, la aeronáutica o la navegación mismo. A la siguiente nos habla de simular fenómenos físicos. Aquí hablamos un poquito de como el flujo de los fluidos o el comportamiento de la materia. En resumen, los vectores son el lenguaje común para modelar lo que es en un mundo físico y resolver problemas técnicos con precisión y eficiencia. Buenas noches, Master. Mi parte del video es de definición y propiedades de los vectores. Para entender lo que es un vector, solo hay que imaginarnos como una flecha y, bueno, una flecha en el espacio, en el cual este, siempre va a tener lo que es X, Y y Z. Em, Aquí dice también que esta flecha parte desde un punto y se extiende hacia una dirección específica. La coordenada X indica el movimiento horizontal, la Y o la Y el lateral y la Z el vertical. Estos parámetros X, Y, Z podemos encontrarlos en prácticamente cualquier parte en lo que sea de programa, como algún programa como de em, que se utilice en objetos en 3D o incluso en videojuegos. Ahora que me acuerdo, hay algunos videojuegos que se implementan esta opción en la que uno puede poner una cámara en cierto lado y luego en otro lado, así.
Esto X, Y, Z ya es algo universal que se puede usar en cualquier parte, literalmente en cualquier parte. Em, Continuando, tenemos que la coordenada X indica el movimiento horizontal, como ya lo dijimos, y la Z el vertical ya. Por ejemplo, el vector 3, menos 2, 5 significa que, que uno se mueve 3 unidades hacia adelante y 2 hacia la izquierda y uno sube a 5. Este, Se usa mucho en física, ingeniería, en animaciones y lo que decía en videojuegos. Este, en física no lo tengo muy entendido, pero en animaciones y videojuegos sí. Siempre se utiliza en lo que es cuando uno va a hacer una toma, una grabación, en qué parte se mueve el objeto, se utiliza bastante la Z, la I o la Y y la X. Em, bueno, como dice aquí, ¿no? Que ayuda a ubicar o mover objetos con precisión dentro del espacio. Continuando, tenemos también que aquí hay una gráfica de lo que es un vector tridimensional, que como decía, ¿no? Es una flecha que apunta a una dirección dentro del espacio que tiene tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto. Em, Esto sería todo. Saludos, mi nombre es Scarlett Solórzano y yo les voy a hablar sobre los componentes X, Y y Z. En el contexto de vectores, componente X, componente Y y componente Z se refieren a las proyecciones de un vector sobre los ejes correspondientes de un sistema de coordenadas tridimensional. Estas coordenadas se usan mucho en el campo de la física, de la geometría, de la ingeniería y también de la informática. Eh, ¿Qué son los componentes X, Y y Z? Bueno, como ya lo hemos dicho, son coordenadas o valores que se utilizan para ubicar un punto o un objeto en el espacio. Cada uno de estos componentes representa una dirección. El componente X representa la dirección horizontal, es decir, de izquierda a derecha. El componente Y representa la dirección vertical, es decir, de abajo hacia arriba. Y por último, el componente Z, que representa la profundidad, es decir, de adelante hacia atrás. Entonces, a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de qué son los componentes X, Y y Z. Hola, mi nombre es Michelle Mendoza. Yo les voy a hablar acerca de las cuatro principales propiedades de un vector, que son la dirección, son el sentido, la magnitud y el punto de dirección. Al hablar de dirección, hablamos sobre la línea sobre la que actúa el vector. Esta puede ser horizontal, vertical, inclinada. Ejemplo, un auto que se mueve hacia el norte, entonces esa llegaría a ser su dirección. Cuando hablamos de sentido, hablamos desde dónde apunta el vector dentro de su dirección. Ejemplo, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. La magnitud, cuando hablamos de magnitud, es el tamaño del vector, es decir, cuánto mide. Un ejemplo puede ser cuando hablamos de velocidad, puede decir que su magnitud podría ser a 60 km por hora. El punto de aplicación es el lugar donde comienza el vector o donde se aplica la fuerza de acción. Ejemplo, si empujas una caja, el punto de aplicación es desde las manos, donde colocas las manos. ¿Qué tal con todos? Soy el señor Edgar Pérez y el día de hoy vamos a ver sobre un proyecto de fundamentos matemáticos. Bueno, yo le voy a hablar sobre la comparación de los vectores de 2D y 3D. Primero tenemos que es la comparación de vectores 2D y 3D. Nos dice que la comparación de los vectores biode- biodimensionales y tridimensionales revela que la diferencia fundamental es que se va más allá y simplemente de agregar un componente adicional. Esto se debe a la comparación crucial para comprender la transmisión conceptual entre un plano y el espacio. Nosotros tenemos una estructura de representación matemática. Entonces, como podemos ver, los vectores entonces, se representan mediante B es igual a XY o B es igual a XY más YJ, mientras que los vectores 3 requieren B es igual a a X, Y y Z, ya que esta diferencia representa simplemente tiene una simplificación profunda en lo que son los cálculos y aplicaciones.
En el segundo punto tenemos la orientación de ángulos directos. La orientación de un ángulo es de un vector de 2D que se escribe completamente en un solo ángulo de cero, mediante desde este eje X y positivo, ya que este ángulo se calcula mediante cero y proporciona una descripción completa de la dirección de un vector. En el tercer punto tenemos los grados de libertad. Dice que los grados son vectores 2D que poseen los grados de libertad como componentes X y Y, lo que esto permite que el movimiento sea plano. Y los vectores 3D tienen 3 grados de libertad. Por lo tanto, este permite un movimiento en cualquier dirección del espacio. Y en cuarto punto tenemos lo que es la presentación del vector 2D y 3D con sus direcciones clave. En otra página tenemos diferencias de las propiedades. El análisis. Para esto dice que la propiedad más notable es la completitud bidireccional, mientras que un vector 2D puede rotar únicamente en un plano. Un vector 3D que proporciona a orientarse en cualquier diferencia de espacio. Ahora, dentro de la diferencia de magnitud, tenemos el vector 2D, que pueden ver en esta fórmula, y el vector 3D en la siguiente fórmula. Y esto te da la diferencia entre el vector 2D y 3D a un resultado de 0.385 que representa la contribución de la tercera dirección. Y por último tenemos la dirección en visualización, ya que la visualización de vectores 2D y 3D es discreta e inmediatamente utilizando un plano cartesiano familiar, ya que los vectores también permiten conceptos geométricos imposibles en 2D, como la ortogonalidad múltiple en 2D. Solo existe una dirección perpendicular a un vector dado, ya que mientras que 3D existe un plano completo de vectores perpendiculares a cualquier vector dado. En las siguientes páginas tenemos los vectores en el espacio que son más útiles en ciertas aplicaciones. Como primera aplicación tenemos aplicaciones en física y en mecánica. Los vectores tridimensionales son indispensables en mecánica ya que se dan las fuerzas, velocidades y aceleración. Esto actúa en el espacio real. También tenemos, bueno, también tenemos aplicaciones de ingeniería estructural. Y es que las estructurales reales experimentan carga y deformaciones en todas las direcciones del espacio. Un edificio, sometiendo a las fuerzas cinéticas, por ejemplo, puede experimentar movimientos laterales, verticales y torsionales simultáneamente. Por lo tanto, la realidad visual, como son, como el análisis de la estructura mediante vectores 2D, esto proporciona resultados incompletos y y potencial en las magnitudes. Y como última implicación tenemos las tecnologías modernas, ya que en los robots, brazos manipuladores requieren un vector de 3D. Y para describir estas posiciones y orientaciones de sus efectos finales, ya en la realidad virtual, como los videojuegos, utilizan estos vectores tridimensionales para encontrar un entorno y un entorno realista y físico. Y por último tenemos la bibliografía, en la cual nos obtener los resultados. Bueno, usa la presentación y la presentación.